Muy buenos días, el Señor les bendiga. Estamos listos para empezar una nueva semana, ya transitando este nuevo año. Así que, ¿por qué no hacerlo a través de este pequeño devocional y ponernos en marcha? Seguramente con muchas expectativas y siempre con algunas preguntas también dentro de nosotros de cómo seguiremos adelante ya en una etapa nueva, y confiamos solamente que la mano del Señor va a llevar a la iglesia y a nuestras vidas a victorias tremendas. Así que quiero leerles en el libro de Números capítulo 11, libro de Números capítulo 11, y luego de considerar unos minutos la palabra del Señor, vamos a estar orando como hacemos todos los devocionales, y luego lógicamente cada uno se pondrá en marcha en toda la tarea que tiene por delante. Dice capítulo 11 versículo 1, dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Amén. Hermanos, una de las grandes bendiciones que hemos tenido nosotros los hijos de Dios es haber sido, en primer lugar, encontrados por el Señor, haber sido salvados por la cruz del Calvario, por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, y de esa manera también el haber tenido la oportunidad de caminar en este camino, el camino del Evangelio, un camino que nos enseña, que nos guía y que nos lleva cada día a entender los planes y los propósitos que Dios tiene con nuestras vidas. Así que es siempre bueno recordar de dónde el Señor nos ha sacado, dónde nos ha encontrado y cómo fue ese cambio de nuestra vida para poder hoy tener la posibilidad de ser llamados hijos de Dios en medio de un mundo enloquecido que vive en sus delitos y pecados. Pero ¿saben una cosa? Mirando el pasaje de esta mañana, el capítulo 11 del libro de Números, me impresiona porque tengo que volver antes al libro de Éxodo y mirar cómo Dios oyó el clamor de sus hijos que habían estado esclavos 450 años en la nación de Egipto. 450 años de esclavitud. Fueron gradualmente siendo transformados en esclavos, esclavos que no tenían ningún valor, esclavos que no tenían derechos, esclavos que vivían una vida miserable, de tal manera que tenían capataces sobre ellos que con látigo los hacían trabajar desde la mañana hasta la noche, hasta que se ponía el sol. Y lamentablemente, como todo esclavo, no tenían casas, tenían que vivir en chozas hechas de rama, y en esa condición de miseria,
viviendo vestido de harapos, seguramente descalzo como era el esclavo de esa época. Y sobre todas las cosas también, hermanos, comiendo lo que sobraba de la comida de los egipcios. Aparentemente comían comidas que no eran puestas en el plato ni en la mesa, sino que era tirado. Los carros venían y tiraban las sobras de verduras y de cosas que había, y entonces el pueblo de Israel juntaba lo mejorcito y comía, y de esa forma se mantenía vivo y quizás alimentado. También no tenían valor sus familias, no tenían derechos sobre sus hijos. Los esclavistas podían matar a sus hijos, podían matar a sus esposas delante de todos y nadie les haría nada, nadie les haría justicia. Esa fue la condición de la nación de Israel en Egipto, una condición de esclavitud total, de miseria total, de agachar la cabeza y de que de día y de noche el látigo del egipcio estaba sobre el lomo y sobre la cabeza de este pueblo tan maltratado. Pero dice la Biblia que Dios escuchó el clamor de ellos cuando se arrepintieron y buscaron a Dios. Y entonces allí el Señor prepara la vida de un hombre llamado Moisés y lo trae del desierto a Egipto para enfrentarse a Faraón, al gobernante, al rey. Era un dios Faraón para Egipto. Entonces Moisés solamente con una vara en la mano, un bastón, se enfrenta a este general tremendo con tantos miles y miles de soldados, ejércitos preparados para la guerra, con el armamento, los carros y los caballos. Sin embargo, en el bastón, en esa pequeña vara de Moisés, estaba el poder de Dios. Y con ese pedazo de palo, Moisés le gana a Faraón en una puja a ver si aflojaba o no aflojaba a Faraón en dejarlo salir. Y después de 450 años, Moisés logra que un poco más de 2 millones de personas un buen día se pongan en marcha para salir de Egipto liberados por la mano de Dios. Es impresionante la historia cuando la pasan en las películas, cuando la leemos en nuestra Biblia, cuando recordamos los distintos pasajes, cuando tuvieron que enfrentar otra vez el problema que Faraón, arrepentido, toma un ejército y viene otra vez a capturarlos ya una vez libres. Pero como Dios pone una especie de viento y luego de fuego entre ellos y el campamento israelita y no les permite acercarse. Abre el mar rojo y hace pasar a su pueblo y hunde en el mar al ejército de Faraón. Entonces, hermano, esas historias que son espectaculares y que traen tanto ánimo y tanta bendición a lo largo de los años, cada vez que uno lee los 10 mandamientos, cómo Dios los fue preparando, cómo los llevó a través del desierto, es impresionante. Pero ¿saben una cosa? Aquí en el capítulo 11, el pueblo de Israel libre, comiendo todos los días de la mano del Señor, siendo protegidos por la columna de fuego en la noche que les producía calor para que el frío no los mate en el desierto, y de mañana esa misma columna se transformaba en nube, haciendo que ellos se mantengan bajo la nube, caminando a la sombra en medio de un desierto abrasador. Sin embargo, nos dice número 11, que el pueblo de Dios
clamó diciendo, cómo quisiéramos volver a Egipto, cómo quisiéramos comer la comida que comíamos de balde en Egipto. Dice, comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas, ajos. Intente armar una comida saludable con eso. Y más si están echados a perder y si son el desperdicio del mercado. Pero sin embargo este pueblo ingrato, decide de alguna manera rechazar a Dios, volverse atrás, volver a Egipto, olvidarse de todo lo que Dios ha hecho a través de la mano de Moisés, de su hermano Aarón, para sacarlos, los grandes milagros, el fuego cayendo del cielo, las ranas atacando a los egipcios, la oscuridad y muchas otras plagas, y sin embargo ninguna tocó a este pueblo de desagradecidos que ahora solamente quieren y desean y gritan que quieren volver a Egipto. Terrible, volver a Egipto, volver a la autoridad de Faraón. Y dice el versículo 6, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Escuchen, hermanos, la queja de Israel. Dice, nuestra alma se seca. ¿Qué más alma seca tenían cuando no tenían a Dios en Egipto? Cuando vivían esclavizados, amargados, siendo golpeados, maltratados, muertos injustamente. Pero ahora ellos dicen, nuestra alma está seca y delante de nuestros ojos solamente se ve este maná. ¿Saben qué era el maná? Era una comida que todas las mañanas el Señor les enviaba. Estaba rica en alimento, en fortaleza, en vitaminas, en todo lo que necesitaba el cuerpo humano en medio del desierto. Y no tenían que trabajar, no tenían que pagarlo. Y ese maná caía todos los días después del rocío de la mañana. Y ellos tenían que juntar para comer durante toda la semana. ¿Saben cuánto duró esa lluvia de comida gratuita sobre el pueblo de Israel? 40 años. Sin embargo, hoy se están quejando y dicen, solamente tenemos esto. Recordamos lo que teníamos en Egipto. ¿Qué tenían? Comida descompuesta, echada a perder. Comida podrida. Tenían el látigo encima de ellos y el grito de sus jefes, sus capataces, que los maltrataban día y noche. Ellos no tenían valor, no tenían nada de qué agarrarse. Entonces, hermanos, yo quería en este comienzo de año decirles que a veces el camino del desierto es un camino difícil. Lógicamente hay sed, hay hambre, hay animales peligrosos, pero lo interesante es saber que en este camino de la vida tenemos la compañía y la ayuda de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Él ha dicho que estaría con nosotros hasta el fin, Entonces, hermanos, como alguien que fue sacado de la amargura, de la situación horrible que estaba viviendo, sin esperanza, sin ningún tipo de futuro, y de repente entramos a las riquezas de la palabra de Dios, el maná, la palabra del Señor, que nos fortalece todos los días, como lo está haciendo en este día, como siempre el Señor proveyendo su alimento espiritual para que seamos fortalecidos. Entonces, hermano, nosotros que hoy podemos tener
el hogar en orden, el matrimonio, la vida de los hijos, una congregación, el poder servir al Señor en algún lugar específico de la obra de Dios. Como alguien que ha sido limpiado, que ha sido salvado, que ha sido rescatado de las manos del esclavizador, que es el símbolo de Faraón, es Satanás, y Egipto es el mundo con todos sus horribles cosas de todos los días. De allí nos ha sacado el Señor. Por eso muchas veces el salmista reclama en las Escrituras y dice: recuerda de dónde te sacó. Recuerda de dónde te sacó. Y hoy vivimos en casas cómodas, vivimos una vida tranquila, vivimos y llevamos una vida acorde a la palabra del Señor. ¿Cómo alguien puede decir hoy quiero volver a Egipto? Quiero volver al mundo. Quiero volver a la autoridad del diablo sobre mi vida, de sus capataces que son los demonios, que me van a azotar y me van a tener en esa opresión diabólica día y noche. ¿Cómo puede alguien despreciar la bendición de la presencia de Dios como lo hizo este pueblo en medio del desierto? Oh, dice, cómo quisiéramos volver a Egipto donde comíamos de balde. La palabra de balde es gratuitamente. Ahora les pregunto a los que saben la Biblia, ¿comieron ellos en Egipto gratuitamente? ¿Comieron en Egipto de balde? Los egipcios les daban en abundancia comidas y manjares. Jamás. Para comer este desperdicio de melones, pepinos, ajos y cebollas podridas, el pueblo de Israel tenía que hacer ladrillo, picar el pasto, mezclar con el barro y hacer millones y millones de ladrillos bajo el golpe del látigo. ¿Saben, hermanos? Nada de lo que Satanás le da a alguien de sus esclavos jamás se lo va a dar gratuitamente. Le va a pedir a cuenta el alma, le va a pedir a cuenta la paz, la tranquilidad, la felicidad, la seguridad de ser hijo de Dios. Va a quitarte la identidad. ¿Cómo podemos pensar que alguien que ha salido de eso hoy decida volver a lo mismo? Volver a lo mismo. Alguien me dijo hace un par de años atrás, lo encontré en la calle y lo primero, apenas me miró, me dice: mire, yo ya no voy más a la iglesia. Ya no leo la Biblia, no oro, me he vuelto al mundo y me va bien. Me va bien. No dije nada, podía haber argumentado, podía haber discutido, pero era la posición, una posición casi hasta burlona de alguien que se ha vuelto atrás. Han pasado un par de años y esta persona hoy lamentablemente está en desgracia y se sumaron una cadena de ruinas, de miserias, y otra vez el capataz demonio y el faraón diablo y el ambiente del mundo del que nos habla Egipto otra vez están sobre la vida de este hombre. Y su condición es lo que la Biblia dice, 7 veces peor. Por lo tanto, en este comienzo de año, del año 2021, ¿cuánto necesitamos, hermanos, alzar la cabeza y decir: Señor, envía el maná todos los días?
Envía tu palabra, tu pan de la vida, para que pueda fortalecerme y caminar en el desierto de la vida, pero libre, libre, porque dice el Señor, la verdad los hará libre. ¿Y quién es la verdad? Jesús. ¿Quién es la verdad? Las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Y cuando nosotros comemos de esa verdad, lógicamente que seremos libres y estaremos bien fortalecidos para caminar en los desiertos de la vida. No creo que a nadie se le ocurriría volver a una vida miserable. Sin embargo, algunos lo hacen. Algunos piensan que porque vivieron un tiempo bien en el camino del Señor, piensan que saliendo de ese camino van a poder estar iguales. Y no es así. No es así. Es volver a caer en la esclavitud de Satanás, el diablo. Así que en esta mañana permíteme orar al Señor y poder decir con toda la fuerza de nuestro corazón, Señor, no volveré atrás. No volveré atrás. Yo sé que adelante está la vida y la vida eterna. Y sé que todos los días tu presencia va conmigo. Y sé que todos los días el maná de Dios, llámese los recursos de Dios, van a estar sobre nosotros. Pero no quiero pensar en dejar este camino y volver otra vez a Egipto, donde no tenía paz, no tenía libertad, no tenía derechos, no tenía nada, sino solamente comer, no de balde, sino lamentablemente pagando con gotas de sangre lo poquito que el mundo nos da. Así que, hermano, el capítulo 11 del libro de Números es un pasaje interesante, porque podemos pensar, esta gente que vio abrirse el mar, que vio convertirse el río Nilo en sangre y ver, no sé, las maravillas de Dios, aún la muerte de los primogénitos egipcios, cuando a ellos no les tocó ningún niño, ningún primer hijo murió. Aun cuando todo Egipto estaba tapado de oscuridad, en la pequeña aldea de esclavos había luz en todas las casas. ¿Cómo, hermanos, despreciar semejante obra de Dios? La obra de Jesús, viniendo, naciendo en este mundo y muriendo en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, para pagar el precio que tú y yo no podíamos pagar delante del Señor. ¿Cómo podemos decir, antes mi vida en el mundo era mejor? ¿Qué va a ser mejor? ¿Salir una noche de fin de semana a un bailecito, a una fiestita mundana, de donde volvías más amargado o golpeado? ¿Qué se puede esperar de una vida sin Dios, sin Cristo y sin esperanza? Entonces yo te animo a alzar la cabeza en este día y valorar las cosas del Señor. Y termino. El versículo 6 del capítulo 11 de Número dice, y ahora nuestra alma se seca. Nuestra alma se seca. ¿Sabe qué tenían seco ellos? Tenían seco el amor a Dios. No solo tenían seca la garganta, seca el alma. Se habían acostumbrado a esa vida de esclavos. Por eso es que su alma no podía tener contacto con el Dios que iba con ellos. Dice, y solamente este maná ve nuestros ojos. ¿No es maravilloso que todos los días podamos levantarnos y lo primero que miramos es la palabra de Dios? Es la
sagradas escrituras, ya sea en la Biblia o ya sea en el pensamiento, pero todos los días está presente. ¿Qué queremos? Ver más miseria, más sufrimiento, más desgracia, más ruina, maldiciones. Entonces hoy vamos a decirle, Señor, no quiero volverme atrás. Sé que tú vas conmigo y si tú me has sacado, tú me llevarás a la tierra prometida. Y lo que Dios promete lo va a cumplir, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que hermanos, les saludo en este día a todos y que el Señor les bendiga. Y vamos a hacer esta pequeña oración y luego recordarles que mañana vamos a estar otra vez teniendo nuestro devocional 7:30 de la mañana. Y también hoy vamos a comenzar con los grupos de estudio de WhatsApp. Vamos a empezar una vez más un nuevo estudio. Ya hemos terminado el libro de los Salmos y hoy vamos a empezar cómo vencer en nuestras batallas personales. Y vamos a aprender aquellas cosas que a veces están mal enseñadas. Hoy está muy de moda la guerra espiritual, los decretos, las declaraciones, el positivismo, el humanismo, y todo eso ha ido deformando el Evangelio, pero vamos a aprender a guerrear con la palabra del Señor. La Biblia dice, nuestras armas no son carnales, son, dice, espirituales y son fuertes para vencer a todo enemigo. Así que vamos a orar en esta mañana y que el Señor les bendiga ricamente. Padre, te doy gracias en este día. Ruego tu bendición, Señor, sobre cada uno de mis hermanos que están en el devocional y también los otros que van a leer luego y van a mirar este video. Tú les bendigas de una manera maravillosa. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias por los años que tenemos de caminar delante de ti, pero líbranos de volver a Egipto, de volver a la autoridad de Faraón, de volver a los capataces que nos golpeaban con sus látigos y que todo lo que lograba en la vida tenía que ser con esfuerzo, no como Israel. Injustamente dijeron, volvamos a Egipto porque allá todo era gratis, de balde. Mentira, porque todo lo que Satanás le da a alguno de sus seguidores es simplemente cobrarles 10,000 veces más hasta arrancarles el alma. Señor, nosotros queremos seguirte y cada día ver que el maná está cayendo para ser alimento de nuestras vidas. Bendecimos, Señor, a tus hijos, a los que están pasando por lucha, por pruebas, y te doy gracias porque hoy tú harás grandes cosas en medio de nuestros desiertos. Bendigo a tus hijos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, mañana estaremos de vuelta en el devocional 7:30 de la mañana. Un abrazo para todos.